Vamos a leer a partir del versículo 2. Dice: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no ha estrenado? Vaya, vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelvas a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Bueno, pues vamos a orar para comenzar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor. Hoy confiamos en ti, Jesús, y también, Señor, nuestra vida, tú sabes, Padre, que es tuya. Señor, hoy nos acercamos delante de tu presencia. Señor, hoy te pedimos, Padre, que tú seas exaltado siempre. Padre, que hables a nuestro corazón, Señor. Habla, Señor, a nuestra vida de una manera impresionante, de una manera poderosa, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Dios. Bueno, hemos estado platicando, o la semana pasada platicamos acerca de este capítulo, el capítulo 20, que habla acerca de las leyes sobre la guerra. Así lo dice, así está el título: leyes acerca de la guerra o leyes sobre la guerra. Y recordemos un poquito que para el pueblo de Israel la conquista de Canaán, la tierra prometida, la cual Dios les había prometido, ellos le iban a ganar a través de la guerra. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, iban a entrar a la tierra de Canaán a través de lucha, a través de la guerra. Y fue la guerra la herramienta que utilizaron para lograr ese propósito de entrar a la tierra prometida y ganar la tierra prometida. Entonces, recordemos que el pueblo de Israel no ha entrado todavía a la tierra prometida, a la nación de Canaán. Todavía están allí afuerita. Moisés todavía está recordándoles, está diciéndoles: Moisés todavía no muere, más adelante va a morir. Pero estamos dándonos cuenta de cómo es, qué es lo que Dios quería para el pueblo de Israel, qué es lo que Dios quería para ellos en relación con la entrada a la tierra de Canaán, en relación con cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a enfrentarnos, cómo vamos a ganar esas luchas tan grandes, tan fuertes, tan difíciles a nuestras vidas. Y entonces la herramienta que Dios les dijo, van a ser a través de la guerra. Y entonces, para eso fue para el pueblo de Israel. Y recuerda que el día de hoy para nosotros podemos entender y podemos aprender a través de la palabra de Dios, podemos aprender a través de estos principios a nuestra vida también, principios espirituales que necesitamos entender. Porque, el día de hoy hablar de guerra no es fácil, ¿cierto? O sea, el día de hoy, cuando hablamos de guerra, cuando tenemos esa idea contextualizada, cuando tenemos, si yo les digo guerra, inmediatamente viene muerte, y viene desolación, y vienen circunstancias horribles, y vienen cosas así. Y entonces hablar de guerra no es fácil en el contexto en el cual vivimos. Y cuando hablamos de guerra en la Biblia, sobre todo cuando sale este tema de la guerra, tampoco crees que es fácil hablar de esto. No es fácil hablar de guerra, no es fácil hablar de lo que Dios, o lo que tiene Dios en el corazón para el pueblo de Israel. Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de que es el corazón de Dios. Y entonces en el corazón de Dios hay guerra. Y entonces, no puedo explicártelo todo, ni te lo voy a explicar todo, pero al final de cuentas yo no puedo defender a Dios. ¿Estás de acuerdo? O sea, por más que yo pueda, yo no puedo ser el defensor de Dios. Yo no puedo defender y decirte: ay, es que mira, Dios dice que la guerra aquí porque Él así, porque Él así. Es así, y yo tengo que predicarte lo que está allí. Y entonces predicamos de la guerra y hablamos de la guerra. Sí, tenemos que entender que la guerra hace miles de años, cuando se escribe
el libro de Deuteronomio al día de hoy, o sea, hace más de 4000 años, tenemos que entender, eso sí, podemos decir que es un contexto totalmente diferente. O sea, no podemos hablar de un contexto igual, no podemos hablar de situaciones iguales, no podemos hablar de que en el pasado fue de esta manera y ahora también tiene que ser así. Tenemos que centrar el asunto de la idea de la guerra en el contexto bíblico y en el contexto también espiritual, porque si no, entonces nos vamos a encontrar con muchas confusiones y nos vamos a encontrar con contradicciones y nos vamos a encontrar con cosas que no son fáciles de entender y fáciles de aceptar para nosotros. Entonces, hablar de guerra no es fácil, pero tenemos que entender que el contexto en el cual ellos estaban viviendo era un contexto totalmente distinto al cual hoy vivimos. O sea, hoy vivimos de una manera totalmente diferente y aún como hijos de Dios vivimos de una manera totalmente diferente. Es como, por ejemplo, en la persecución. O sea, estamos hablando de hace 2000 años. En la persecución mataban a los cristianos. Los cristianos tenían que huir para un lado y para otro, tenían que esconderse en cuevas, tenían que dejar todas sus posesiones, tenían que dejar sus viviendas, sus familias, tenían que dejar todo lo que conocían por seguir a Cristo. El día de hoy, cuando te digo tienes que dejar todo para seguir a Cristo, híjole, pues dices, o podemos decir, yo podría dejar todo para Dios, pero ¿qué tal que realmente pasaría eso, no? Son contextos diferentes, pero tenemos que mencionarlos. Entonces, hablar de guerra, te repito, yo no voy a defender a Dios, yo no puedo decir que Dios esto, que Dios aquello, porque pues, no me toca a mí. Yo solamente te hablo y te enseño lo que está aquí y de la manera como vamos estudiando. Entonces, hablar de guerra no es fácil. Sin embargo, Dios nos permite descubrir los principios espirituales detrás de lo que está diciendo, detrás de lo que estamos estudiando. ¿Hay principios espirituales que tú y yo podemos aplicar? Claro que sí, y ahorita te vas a dar cuenta. Y entonces esos principios espirituales detrás del asunto de las leyes de la guerra son prácticamente esenciales para nuestra vida. Y entonces, ¿cómo es que una cosa de guerra, de destrucción, bajo el contexto en el cual vivimos, una cosa de guerra, de destrucción, de hambres, de desolación, de muerte, cómo podemos encontrar un principio espiritual para nuestras vidas? Bueno, es bien fácil. Detrás del asunto de las leyes de la guerra podemos encontrar el corazón de Dios, y es allí, fíjate bien, mucha gente dice, es que el corazón de Dios es destruir, destrucción. No, ese es Satanás. Pero para Dios el asunto es construir y es edificar, es totalmente lo opuesto. Y Dios nos permite descubrir eso en medio de todo esto que vamos a estar leyendo. Entonces, cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de luchas, ya platicamos también la semana pasada un poquito acerca de las luchas que nosotros como cristianos tenemos. Entonces, para hablar de guerra, para hablar de lucha, por ejemplo, en este contexto donde los hombres, la gente salía a luchar y salía a luchar por sus territorios y salía a luchar por sus familias y todo lo demás, se necesitaba valor, alguien valiente, se necesitaba sacrificio de las personas y se necesitaba una dependencia. ¿Ok? Otra vez, se necesitaba valor, sacrificio y dependencia. Y estas son características de las personas que participarían en la batalla que Israel tendría por delante. Valor, sacrificio y dependencia. Esos son los principios que tenemos que entender que están allí en la palabra de Dios. Entonces, aparte de los resultados que obtendrían en la guerra, o sea, iban a conquistar la tierra de Canaán, aparte de esos frutos, de esos resultados que obtendrían en la guerra, Dios buscaba establecer principios y enseñar al pueblo a confiar en Él. ¿Ok? Valor, sacrificio, dependencia. Dios quería que el pueblo de Israel confiara en Él, en Dios. Para nosotros, las mismas características y los mismos principios y las mismas enseñanzas aplican totalmente, 100%, en la lucha que todos nosotros tenemos cada día. ¿Ok? Repito, para nosotros las mismas características, los mismos principios de valor, de sacrificio, de dependencia aplican. Todo eso aplica en la lucha que cada día nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos estamos librando todos los días. Estamos en lucha. Y ya dijimos la vez pasada, recuerdan los 3 puntos: la lucha es real, el proceso es real y la promesa también es real. Entonces, cuando hablamos de que la lucha es real,
Es real, es realmente algo que está pasando. No tenemos lucha contra principados ni potestades, Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de este siglo, huestes de maldad en los lugares celestiales. O sea, la lucha es real. Y bajo esa lucha, estos mismos principios de valor, de sacrificio y de dependencia son principios que nos enseñan a cómo vencer estas luchas que estamos librando todos los días. Necesitamos aprender más cada día el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esto tenemos que irlo aprendiendo en medio de todo lo que nos rodea. En muchas ocasiones tal vez podemos decir, es que yo ya no puedo, es que yo no puedo seguir luchando, no puedo seguir haciendo, no puedo seguir adelante. Bueno, tenemos que entender el propósito que Dios tiene para nosotros en medio de todo esto que está pasando, para poder vencer las luchas que todos tenemos cada día. Valor, dependencia, sacrificio. Tenemos que entender esto para poder vencer las luchas que están pasando en tu vida. Y bueno, porque son estas mismas luchas las que están destruyendo lentamente las vidas de las personas. Esas mismas luchas tenemos que vencerlas. Esas mismas luchas una y otra vez en las personas me he dado cuenta que son las que destruyen su vida, destruyen su esperanza, destruyen su corazón, destruyen su fe, destruyen sus propósitos. Y recuerda que el diablo viene para robar y matar y destruir, y entonces destruye todos sus anhelos y destruye todos sus sueños en Dios. Y entonces, porque están destruyendo el propósito de Dios en el corazón de las personas, tenemos que entender que valor, sacrificio, dependencia son cosas importantes para nosotros, son cosas importantes para nuestras luchas diarias. No puedes librar tu lucha sin esto. No puedes librar tu lucha sin lo que Dios te da para luchar. No puedes pretender que puedes ir a ganar algo en Dios si Dios no te capacita, si Dios no te instruye, si Dios no te da las armas. En estas batallas diarias, mi hermano, necesitamos cada día más de Dios y menos de nosotros. Escucha, en estas batallas, en estas luchas todos los días, cada día necesitamos menos de nosotros y más de Dios. Juan capítulo 3, versículo 30, está hablando Juan el Bautista, y entonces llegan los discípulos de Juan el Bautista y le empiezan a decir a Juan el Bautista, es que nosotros vimos a Jesús, es que vimos que estaba haciendo esto, y vimos que estaba haciendo aquello, y que estaba predicando, y que hablaba, y que esto, y que sus discípulos, y entonces dijo, ¿eso es lícito? ¿Es bueno que él haga eso? Maestro, porque Juan el Bautista era maestro, ¿no? Era maestro de ellos, les enseñaba. Y entonces Juan decía, bueno, es que es necesario que yo mengüe, o sea, que yo cada día sea menos, para que él entonces sea más cada día. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y Juan el Bautista entendía ese propósito. Ahora, si tú te has dado cuenta, si tú te has fijado un poquito, el asunto de la sociedad, el asunto de la vida, el asunto de las personas, el que el día de hoy se trata demasiado, o sea, hasta por debajo de la lengua nos dan, es el asunto de ti, de ti mismo, de que tú puedes, de que tú sabes, de que tú eres capaz, de que eres tú el único que puede resolver tu vida, y de que no necesitas ayuda de nadie más, y de que no necesitas depender de nadie más. Y entonces recuerda Juan 3:30, es necesario que yo mengüe para que entonces Jesús crezca. Y el asunto del día de hoy es el mundo y la psicología y la filosofía te dicen, es necesario que yo crezca y no le haga caso a nada más, porque yo quiero vencer, porque yo voy a vencer, porque yo tengo la capacidad. Es necesario que yo crezca, y entonces Dios lo dejamos a un lado y no dependemos de Él. Es necesario que la cantidad de mí disminuya, o tal vez desaparezca completamente, para que Dios pueda realizar su obra en mí, en nosotros. Si la parte mía no disminuye, si la parte mía no desaparece, si no desaparece, entonces Dios no puede hacer nada en nosotros. Luchar por mí, en mi lugar, y conseguir en mí, y Dios no va a hacer el fruto que Dios quiere para nuestras vidas, porque entonces no estamos dejando que Él actúe.
Y ahorita te voy a dar algunos puntos. Te voy a dar 3 puntos que tenemos que entender para poder librar nuestras batallas. Bueno, ya vimos unos la semana pasada y nos dimos cuenta de esto. La lucha real, el proceso real, la promesa real. Yo tengo otros 3 para ti. Y mira, el primer punto lo vemos en versículo 2 al versículo 4 y dice así. Lo voy a leer. Versículo 2 al versículo 4. Dice, cuando salgas a la... versículo 2 dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Entonces, dice ahí, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, o sea, contigo. Dios va contigo para pelear en lugar tuyo contra tus enemigos. Eso es lo que está diciendo. En otra versión diría así, porque Dios, el Señor tu Dios, va contigo para pelear por ti o en lugar tuyo contra tus enemigos. Entonces, punto 1 es, si estás apuntando, punto 1 es, necesito depender de Dios. En mis luchas, estamos hablando de guerra, estamos hablando de lucha, y punto 1 es, necesito depender de Dios. ¿Ok? Necesito depender de Dios. Israel, el pueblo de Israel, estaba tentado a creer que Dios estaba con ellos o que Dios no estaba con ellos. ¿Ok? Parece que era una decisión. O sea, ellos pueden decir, bueno, es que vienen luchas, es que vienen cosas difíciles, es que no sé cómo hacerlo. Y ellos pueden decir, bueno, Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros. Usualmente cuando decimos Dios, o cuando la gente dice Dios no está conmigo, usualmente cuando hay problemas. Usualmente cuando las cosas no caminan bien, usualmente cuando hay situaciones, usualmente cuando tenemos lucha, usualmente cuando tenemos batalla, usualmente cuando tenemos circunstancias difíciles en nuestras vidas, desiertos o pruebas, decimos, o la gente dice, Dios no está conmigo. ¿En dónde estará Dios? Es que si Dios, y la gente se crea esta idea errónea de Dios, si Dios realmente me amara, entonces no me dejaría pasar por donde estoy pasando. Si Dios realmente me amara, entonces Él lucharía en mi lugar. Él vencería a todos mis enemigos para que yo me vaya a dormir en una hamaca, en la playa. Si Dios realmente me amara como Él dice que me ama, entonces no me estaría dejando que yo esté pasando por esta escasez, por estas luchas, por este desierto, por estas pruebas tan difíciles para mí que prácticamente siento que muero. Si Dios realmente me amara, entonces cambiaría todas las cosas a mi favor para que entonces yo pudiera caminar sobre bombones en mi vida. Esa es una idea falsa, una idea errónea del Evangelio y de Dios. Totalmente, si tú alguna vez has pensado que caminar con Dios es caminar como si caminaras sobre bombones, déjame decirte que no es cierto. No es cierto, es una gran mentira. Y el pueblo de Israel estaba tentado a creer que Dios estaba con ellos o que no estaba con ellos por causa de las circunstancias. Usualmente las circunstancias horribles, feas, terribles, negativas en nuestras vidas nos hacen pensar que Dios no está con nosotros. Pero estamos hablando de batallas, estamos hablando de guerra, y entonces decimos, bueno, Dios me dice, vas a entrar a la guerra, vas a ir, la guerra es real, la guerra es inminente, o sea, vas a pasar por allí. Dios está diciendo esto. Y entonces cuando lo entendemos, que Dios está diciendo, vas a pasar por la guerra, cuando andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré con vosotros, mi vara y mi callado infundirán aliento a ti. Salmo 23. El Salmo 91, o sea, no dejarás que mi siervo venga la tempestad a su vida, fortaleza mía, castillo mío. Sí, o sea, pero tenemos que pasar. Salmo, el Salmo 23, si tú te lo sabes y lo recuerdas, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me hará descansar y todo. Y entonces dice, delante de mis enemigos aderezará mesa, no dejará que nada me pase. O sea, al final de cuentas tienes que pasar por allí. A veces es un pantano, a veces es una situación bien difícil, a veces, o sea, no queremos pasar por allí. Yo lo sé, lo entiendo. Todos tenemos luchas, pero el asunto es que cuando pasas por ahí,
la promesa es: yo estaré con vosotros. Versículo 4 de Deuteronomio dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. ¿Has sentido tú que las circunstancias en tu vida son tan difíciles que ya no aguantas? Bueno, déjame te digo esto, y es palabra de Dios, no mía. Dios va contigo. ¿La lucha ha sido muy difícil? Sí, tal vez. ¿Sientes que ya no puedes? Tal vez. ¿Sientes que te quieres morir? Tal vez. ¿Sientes que quieres dejar todo, huir? Tal vez. Pero déjame decirte que la Biblia dice: Dios está contigo. Dios va contigo, caminando contigo. ¿Te habías dado cuenta de eso? Dios está caminando junto a ti. Dios está contigo. Y luego dice: para pelear por vosotros. Y entonces podemos decir: bueno, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo has peleado en mi lugar? ¿Cuándo has venido a hacerme el paro, Señor? ¿Cuándo has venido a derrotar a mis enemigos? Dice: para derrotar a vuestros enemigos. ¿Cuándo, Señor? Bueno, es que muchas veces, acuérdate de esto, en muchas ocasiones crecemos más nosotros y a Él lo hacemos menguar. Cuando nosotros aprendemos a que tenemos que disminuir nosotros y al mismo tiempo darle a Él el crecimiento en nuestras vidas. Porque déjame decirte esto, no funciona así. Tú eres este y Dios es este, vamos a decirlo así. Tengo que menguar yo para que Dios haga lo suyo. Y tú dices: es que yo, está bien, ya entendí, tengo que morir, tengo que disminuir, tengo que hacerlo yo. Sí, yo ya no, es Dios en mi vida. Y entonces tú decides bajar lo tuyo de ti mismo, decides bajar. Y no pasa nada. Y sientes que las cosas están igual. Y sientes que no ocurre nada. Y sientes que no jala nada. Y sientes que ya no quiero nada más. El problema fue de que tú solamente bajaste y solamente disminuiste y desapareciste, pero nunca al mismo tiempo dejaste que Dios hiciera esto. Tenemos que hacer esto y a la par tenemos que hacer esto, dejar que Dios crezca. Y es un proceso en nuestras vidas. O sea, no solamente es ya, quiero, ya, y entonces disminuyo, ahí está pues, ya muero, lo que tú me estás diciendo, ya muero a mí mismo, ¡fum! Pero no dejas que Dios haga esto. ¿Y cómo se obtiene esto? ¿Y cómo logras esto? Mediante la llenura de Dios, del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y cómo es eso? Es una decisión todos los días. Es algo que tienes que hacer todos los días. ¿Recuerdas a alguien? Si alguno de ustedes se acuerda de la conferencia pasada, estuvimos platicando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y alguien preguntaba por allá, decía: entonces, ¿cada cuándo tengo que ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Alguien se acuerda? Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días tengo luchas, porque todos los días necesito. Entonces no es solamente bajarme a mí mismo, sino es dejar que Él suba. ¿Y cómo se obtiene eso? Jesús nos da una respuesta: solamente a través del ayuno y la oración sale este tipo de demonios. Y a veces las circunstancias son tan difíciles, las luchas son tan duras, que solamente a través de menguar tú y del ayuno y oración, entonces es que dejas que Dios haga las cosas. Dejas que Dios empiece a trabajar en tu vida. Mi hermano, necesitamos menos de nosotros y más de Dios. Y tal vez tú has dicho: bueno, es que lo he hecho de esa manera, menos de mí y más de Dios. Y vengo y me involucro y hago y sirvo y oro y ayuno. Ya estoy re flaco de tanto ayunar. Mira nada más cómo estoy, todo flaco, cansado y ojeroso y sin ilusiones. Pero no, Dios no hace nada. Bueno, algo está pasando ahí. Es una decisión. Y el pueblo de Israel, en medio de la guerra, era una decisión. Imagínate, Dios no sacó al pueblo de Israel para ir a Disneylandia. O sea, no lo sacó allí de Egipto. Vamos a darnos una vuelta a Disneylandia, ¿no? Porque ustedes son mis hijos, princesas y princesos de Dios. Los voy a llevar a Disneylandia para que ustedes se diviertan y estén todos bien. No, lo sacó de Egipto. Y entonces, ¿a dónde los metió? Al desierto, 40 años. Y después del desierto, ¿a dónde los metió? A la guerra. O sea, así como que: Señor, no me quieras tanto, dijeran los israelitas, ¿no? Israel estaba tentado a creer que Dios estaba con ellos o no, por causa de las circunstancias. Pero esta es una decisión. No es algo que yo sienta.
Es una decisión que yo necesito tomar en mi vida todos los días. Y eso marca mi destino. Y el hecho de que yo decida menguar para que Él crezca, eso marca mi destino y marca también el proceso y marca el resultado de las luchas al final de cuentas. Si yo decido creer que Dios va conmigo y me va a acompañar en este proceso y que Él va a luchar en mi corazón y que Él va a luchar por mí contra mis enemigos, y si yo realmente lo tengo en mi corazón y lo decido, y si yo realmente decido creer, porque somos también re buenos para reclamarle a Dios, ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué aquello? Sin reclamar, obedeciendo, entonces el final de esa lucha va a haber un destino y va a marcar mi destino. El tener que depender, punto uno, depender de Dios va a marcar el resultado. Si yo no dependo de Dios, entonces el resultado no va a ser lo que tú quieres. Tienes que decidir depender de Dios en tu vida. Entre más dependa de mí, yo como hombre, entre más dependa de mí, menos resultados favorables voy a obtener. Entre más yo en mis luchas dependa de Dios, las luchas en mi vida tendrán un buen desenlace. Ahora, mucha gente puede decir, bueno, ¿cómo es? Bueno, yo dependo de Dios y yo creo en Dios y yo quiero vivir con Dios, pero no veo resultados. Bueno, ¿qué resultados quieres ver? Porque, ¿qué resultados querías ver? No, pues yo quería resultados que Dios me mandara a la playa, ¿no? En medio de mi lucha. Bueno, no pasó. No, yo quería que Dios me mandara de vacaciones. Bueno, no pasó. Y entonces, porque no pasó lo que tú querías que pasara, significa que Dios no te ayudó, que Dios no te bendijo, que Dios no iba contigo. No significa eso. Y si recordamos en Deuteronomio capítulo 8, Dios le dice al pueblo de Israel, dice, yo los saqué de Egipto, yo los probé, yo los llevé al desierto para saber si habían de guardar o no mis mandamientos, para que conocieran su corazón. Dice, pues, sí, los hice pasar por todo el desierto. Dice, pero nunca les hizo falta nada. Nunca su pie se hinchó, nunca sus guaraches se acabaron, nunca tu ropa se envejeció y comiste todos los días mientras estabas en el desierto. Hay tanto que agradecer y menos que quejarnos en medio de las luchas. Hay tanto que agradecer y menos que reclamarle a Dios que no hace en medio de las luchas. O sea, piensa en tu lucha, piensa en lo que estás pasando y piensa que has reclamado a Dios tantas veces de tanto que según tú Él no ha hecho en tu vida y no te has dado cuenta de todo lo que sí ha hecho. Y no te has dado cuenta de todo lo que ya va caminando contigo. Y no te has dado cuenta de lo que ya hizo en primer lugar, salvarte, darte una vida eterna. No nos damos cuenta de eso, pero estamos más centrados en quejarnos. Ay, es que no me has dicho esto. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Dios les estaba con ellos, su presencia estaba con ellos, les daba maná todos los días. Y el pueblo de Israel se quejaba. Ay, no tenemos carne. Ay, es que ya estábamos mejor. Ay, es que en Egipto allá nos ponían televisión con cable. Ay, es que allá nos daban esto. Ya es que allá, quién sabe qué. Y entonces Dios decía, bueno, es un proceso, es una lucha, es un desierto. Y tienes que estar conmigo. Y es una escuela para todo el pueblo de Israel. Pero ellos no querían entender. Ellos solamente querían ver y reclamarle todos los días a Dios y decirle, no me has dado esto, no me has dado aquello, yo quiero aquello. Y si no me lo das, entonces yo creo que tú no vas a estar conmigo. Yo quiero aquello y si tú no me lo das, entonces si las cosas no pasan como yo quiero que pasen, entonces Señor, yo creo que pues no me amas, Señor. Yo creo, no, y aunque todos me digan que tú me amas, pues yo no te lo voy a creer, Señor, porque tú no me das lo que yo quiero. Fíjate bien eso. Yo creo que tú no me amas, Señor, porque tú no me das lo que yo quiero, porque tú no me resuelves cuando yo quiero, porque tú no me ayudas cuando yo quiero, porque no ves los resultados que yo quiero. ¿Sabes quién dice eso? Porque tú no me das lo que yo quiero, porque tú no me... ¿Sabes quién dice eso? ¿Sabes quién piensa eso? Los niños chiquitos. Ay, es que tú no me haces lo que yo quiero. Ay, es que tú no me haces de comer lo que a mí me gusta. Ay, les das brócoli, les das calabacitas y le das zanahoria y le das lo que él necesita. ¿Y qué te dice?
ay, guácala, todo está bien gacho, ay, que no sé qué, ya no quiero comer esto, tú no me quieres, y yo, ¿qué quieres? Puras hamburguesas, ¿no? Y así cosas, ¿no? Alguna vez, fíjate, los que tienen niños chiquitos o los que algún día tuvieron niños chiquitos, algún día encontraste, fíjate bien, acuérdate, algún día encontraste a tu hijo con un cuchillo o metiéndole el dedo allí a la conexión allí de la luz, o tal vez lo encontraste con unos cerillos. ¿Alguna vez lo encontraste con algo peligroso en su vida? Sí, alguien sí, todos tus papás, ¿verdad que sí? Alguien, en alguna ocasión, o iba caminando así para caerse por allá, o iba a agarrar un alacrán y pensando que era una gomita, no sé. ¿Alguna vez te encontraste con esa situación? ¿Te acuerdas? Y tú le quitaste el cuchillo inmediatamente, ¡fum!, se lo quitas. O le quitaste los cerillos inmediatamente, o le quitaste lo que le iba a quemar, o lo levantaste donde iba a agarrar el alacrán que parece gomita, o sea, algo así, y lo agarraste y actuaste. ¿Y qué hizo el niño? Gracias, papá, gracias por salvarme la vida con este cuchillo, gracias por quitarme los cerillos, porque yo sabía que me iba a quemar. ¿Eso es lo que hace tu hijo? ¡No! Tu hijo chilla, patalea y te escupe en la cara porque tú le hiciste un bien. Y entonces le das la papilla de hígados de pollo con mollejas de pollo porque sabes que le hace bien, así para que crezcas grandototote y puertototote, y te la escupe en la cara. Alguien, sus hijos le escupen en la cara y tú te la escupe, ¿no? Pero sí, dale el dulce y dale las papitas y no, hombre, o sea, se las bebe. Cuando vas a las vacunas, tu papá o tu mamá, cuando vas a las vacunas, tú eres el papá más odioso y más horrible, o la mamá más mala, más horrible de todo el mundo. ¿Sí te ha pasado eso alguna vez? ¿Verdad que sí? Y entonces, si tú no obtienes lo que quieres, si Dios no te da lo que tú quieres y tú te emberrinchas y no obtienes lo que tú quieres, eres un niño. Y basta ya el seguir siendo niños. Necesitamos entender que Dios nos hace pasar por un lugar. Y el punto 1, necesito depender de lo que Él quiere para mi vida. Tal vez no lo veo, tal vez no lo entiendo, tal vez no sé cómo, pero el asunto es, tienes que depender porque Él va contigo. Mira lo que dice, vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. El asunto es que nosotros no entendemos que la voluntad de Dios, imagínate el pueblo de Israel en el desierto, esta es la voluntad de Dios, es una voluntad agradable y perfecta, y el pueblo así como que, ¿por qué me hiciste pasar por aquí? Hay una situación difícil en tu vida, hay una lucha en tu vida, y entonces tú dices, Señor, ¿por qué me haces pasar por aquí? Y entonces dice Dios, bueno, es mi voluntad agradable, perfecta, buena para ti. Y tal vez nuestros ojos no alcanzan a entender qué es eso. Bueno, ahí mismo en Romanos capítulo 8, unas 2 hojas para atrás, capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y las luchas es algo especial que nos ayuda a bien. Necesito depender más de Dios y menos de mí. Necesito más depender de su sabiduría y menos de mi sabiduría. Necesito cada día depender más de su dirección y menos de mi idea de dirección. Romanos capítulo 8, ahí está, nada más búscale unos versículos para atrás. Romanos 8:24 dice, Romanos 8:24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no vas a ver el resultado en medio de la lucha. Muchas veces no te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo en medio de la lucha. Pero el consejo de la palabra para tu vida, mi hermano, mi hermana, tienes que depender cada día más de Él. Si Él está allí contigo, te va a ir bien. Si Él está allí contigo, dice, porque yo iré con vosotros. Si Él está allí contigo, te va a ir bien. El asunto es que lo dudamos demasiado. El asunto es que para nosotros es muy difícil ver a Dios en medio de las luchas. Es muy difícil para nosotros, para nuestros ojos, dice ahí, porque lo que no vemos, dice, la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, si es algo que yo veo, pues no es esperanza, deja de serlo. Y mi esperanza está en Dios. Y entonces, ¿cómo yo puedo lograr salvar en mi vida a través de esta batalla? Es muy difícil ver a Dios en la lucha. Yo lo sé, lo sabemos. Es difícil ver y es difícil entender el propósito del proceso en nuestras vidas. Es difícil ver resultados en algo que al negarme a mí mismo, fíjate lo que te voy a decir, no le pierdas allá, Romanos. Es difícil ver resultados en algo que al negarme a mí mismo, o sea, la lucha, niégate a ti mismo, en esa negarme a mí mismo, siento que estoy perdiendo más de mí. Mucha gente, en medio de su lucha, Dios dice, ¿sabes qué? Tú tienes que menguar y tienes que exaltar a Dios y buscar a Dios. Y mucha gente piensa que tiene mucha pérdida o que pierde algo porque está perdiendo más de mí. Y entonces mucha gente me ha dicho en medio de las luchas, es que yo ya no tengo identidad, no siento que estoy viviendo, siento que no está pasando nada en mi vida, siento que ya no soy ni quién soy. Bueno, el asunto es que estás luchando contigo mismo. Siento que estoy perdiendo más de mí en esta vida o en esta lucha. Y entonces cuando siento que pierdo más de mí, pero no Dios, y entonces pierdo más de mí, siento una pérdida. Y entonces en los asuntos, en las luchas, por ejemplo matrimoniales, es que tú tienes que ir, tienes que buscar, tienes que hacer. Ay, es que yo, ¿cómo puedo hacerlo? Ay, es que ¿por qué yo? Ay, es que ¿para qué? Y entonces decimos, ¿por qué perder de mí? Porque no entiendo por qué tengo que perder de mí. No entiendo por qué tengo que ceder de mí. Y no lo entendemos. Pero mi pérdida, escucha esto, mi pérdida en Dios es mi garantía en Cristo. Mi pérdida en Dios o para Dios es mi ganancia, es mi garantía en Cristo Jesús. Tengo que entenderlo. Cada vez que yo decido perder en Dios o para Dios, gano más. Ahí mismo en Romanos dice, pero es que, ¿qué podemos orar? ¿Qué podemos decir? Y dice, el Espíritu Santo te ayuda en tus debilidades. El Espíritu Santo va a estar contigo. El Espíritu Santo te va a acompañar y Él va a orar e interceder por ti. Busca el Salmo 37, por favor, en tu Biblia. Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, ¿lo tienes? Te voy a leer del versículo 3. Fíjate, dice, Salmo 37, 3. Dice, confía en Jehová y haz el bien. ¿Qué significa eso? Confía en Jehová y haz el bien significa, confía en Dios y haz la voluntad de Dios. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ahí es donde hablamos de hacer la voluntad de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres. ¿Qué es lo que hace la lucha en nuestras vidas? Nos alteran. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo en la lucha sentimos que no sale nada, que no hay resultados? Nos enojamos.
Desecha la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y entonces, ¿qué decimos? Pues si no me va a salir, pues ya me voy. Si no me va a salir, pues ya dejo todo atrás. Si no me va a salir, si no estoy viendo mis resultados, entonces tiro todo a la basura y ya no voy a seguir con Dios. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es algo impresionante, es algo interesante. Ese pasaje de Salmo 37, del 3 al 9, es esto. Yo menguo, confío, hago y entonces dejo que Dios haga. Dejo, confío, hago y me callo delante de Dios porque dice guarda silencio, no te enojes. Y hago todo eso, apúntalo, subráyalo. Cuando estés en luchas, cuando estés en dificultad, ve a Salmo 37 del versículo 3 al 9 y léelo y medítalo. Hay demasiado que enseñar en esos versículos. Subráyalo. Salmo 37 del 3 al 9. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando me siento desesperado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando las cosas no caminan? ¿Qué tengo que hacer? Ve al Salmo 37 del 3 al 9 y entiende y busca y haz lo que tienes que hacer en tu vida. El versículo 2, vete a Deuteronomio capítulo 20, versículo 2 dice, Deuteronomio 22 dice: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Dice, se pondrá en pie el sacerdote y hablará, y habla al pueblo. El sacerdote era el sumo sacerdote, y el sacerdote decía, vemos en el versículo 3, y dice, les da ánimos al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos de hacer en nuestra vida cuando hablamos, cuando tenemos luchas, cuando estamos en dificultad? ¿Qué tenemos que hacer? Vas con el pastor para que te dé ánimos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, estás en luchas, estás en batalla, estás por hacer algo muy difícil. ¿Y qué vas a hacer? Voy con el pastor para que me dé ánimos. ¿Sí? Porque dice, es que ahí el sacerdote daba ánimos. Bueno, déjame decirte que yo no soy sacerdote. Yo soy igual que tú. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Deja hablar a Jesús. Jesús es el sumo sacerdote en medio de tus batallas. No es un nombre, es Jesús. Busca que Jesús hable en medio de tus luchas. Escucha lo que Él te está diciendo en medio de tu lucha y haz lo que Jesús te dice en medio de esas batallas que tú piensas que no vas a poder librar. Otra vez, deja hablar a Jesús. Él es el sumo sacerdote en medio de tus batallas. Busca que Jesús hable en medio de tus luchas. Escucha lo que Jesús tiene que decirte y ve y haz lo que Jesús te dice que hagas en medio de tus luchas. ¿Y qué es lo que Jesús te dice? El versículo 3, lo acabamos de leer. Versículo 3 dice, imagínate que estás en tu lucha y Jesús se acerca y te dice el versículo 3 y dice, oye, ponle ahí tu nombre. Ponle Raúl, ponle Oscar, ponle César, ponle tu nombre ahí y dice, oye, y ponle tu nombre. Y dice, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. O en otras palabras, oye tú, yo sé que estás en luchas, yo sé que estás pasando por dificultades. Y entonces dice, no desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? Azorar. Azoréis significa ser temeroso, tener miedo, ser asustadizo. Dice, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y ahora viene el versículo 4. ¿Por qué? Pues porque Dios está contigo. Porque Dios va contigo. Escucha, deja hablar a Dios en tu vida. Muchas veces gritamos demasiado, nos enojamos demasiado, bataleamos demasiado, emberrinchamos demasiado y no dejamos que Jesús hable a nuestras vidas. Y cuando habla, lo queremos callar. Y cuando habla, no lo entendemos. Y cuando habla, no queremos hacerlo. Punto número 1, necesitas depender de Dios. Punto número 2, arregla tus pendientes. Estamos en una lucha. Punto número 2, arregla tus pendientes. Y voy a leer versículo 5 al versículo 7. Versículo 5 al versículo 7 dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene.
¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Pues vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Pues vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Punto número 2, arregla tus pendientes. Y déjame decirte esto, no puedes ir tras otro compromiso si no has terminado el primero. No puedes ir tras otro compromiso si no has terminado el primero. Una persona en la lucha que tenga su mente, fíjate bien, una persona en la lucha, estamos hablando de alguien que puso una casa, alguien que plantó una viña o alguien que se acaba de casar. Si una persona en la lucha, en la batalla, que tenga su mente en dos lugares al mismo tiempo, ¿qué crees que le va a pasar? En la lucha, en la batalla, en la guerra, un soldado que tenga su mente en dos cosas al mismo tiempo, ¿qué crees que le va a pasar? Va a ser una presa fácil del enemigo, porque no va a estar totalmente concentrado. Y entonces el enemigo pues le va a dar chicharrón. ¿Por qué? Porque estoy en dos lugares al mismo tiempo. No me he decidido. Y mira, déjame te digo que hay cristianos que aún no termina, por ejemplo, un proceso de lucha en su vida cuando ya se metieron en otro proceso de lucha en su vida. Y entonces no han terminado una cosa cuando ya se están metiendo en otra situación. ¿Y por qué? Porque a veces no dejamos que Dios termine, porque a veces no dejamos que Dios haga, porque a veces no estamos dispuestos a esperar. Y entonces no estoy dispuesto a esperar y voy a tratar de resolver y a tratar de ayudarle a Dios de otra manera diferente. Y entonces tratamos de hacerlo. ¿Y qué crees? ¿Qué pasa usualmente cuando le ayudas a Dios? Nos metemos en más problemas. No puedes empezar algo, un proceso de lucha, algo en lo que tu concentración tiene que estar al 100% si no has terminado lo primero. Busca Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. ¿Lo tienes? Mateo 6, 24. Y dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, ahí nos da el ejemplo de Dios y las riquezas, dice Jesús. Pero en todos lugares pasa lo mismo. Yo no puedo ir con dos al mismo tiempo. Tú no puedes estar en dos trabajos. O sea, bueno, usualmente no se puede, ¿no? No puedes estar o rindes en uno y en otro quedas mal, o en uno quedas mal y en otro quedas bien. Es difícil. No se puede ser fiel a dos intereses opuestos al mismo tiempo. En este caso, no puedes tener una vida en el reino de Dios, o un pie en el reino de Dios, perdón, y otro pie en el reino del infierno. No puedes. ¿Qué dice Dios? ¿Qué habla Dios acerca de los tibios? Los que tienen un pie aquí y otro pie allá. Dice: los vomitaré de mi boca. Entonces, no se puede ser fiel a dos intereses opuestos al mismo tiempo. El reino de Dios y el reino de este mundo son opuestos. En la vida del cristiano, el reino de Dios debe jugar un papel más importante, o el papel más importante en nuestras vidas, por encima de los intereses del mundo. Pero resulta que vivimos al revés. Nos interesa más el mundo, tenemos demasiado interés en lo que el mundo ofrece, tenemos demasiadas inversiones en el mundo, tenemos demasiados pendientes en el mundo, que no nos permiten servir a Dios y entregarnos a Dios y ser usados por Dios de una manera eficiente, de una manera buena. Pensamos demasiado en el mundo, nuestra atención está demasiado allá. Y entonces habla acerca de estos tres casos. Si alguien tiene una casa, hizo una casa nueva, o sea, tú sabes que la batalla, menciona 3 veces, morir, dice, tú sabes que en la batalla vas a ir a morir. Y si hiciste una casa, tal vez mueras y tal vez otro la estrene. Si ya plantaste una viña, pues entonces pues mejor regrésate, ¿no? Si te acabas de casar, pues mejor regrésate con tu esposa y bla, porque tal vez te vas a morir. Entonces el asunto es: no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. No puedes tener dos intereses al mismo tiempo.
Efesios capítulo 4, versículo 17, dice, Efesios 4, 17. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Allí habla acerca de una decisión y de acción. Yo no puedo decidir menguar a mí mismo sin renovarme. Yo no puedo decidir morir a mí mismo sin entonces vivir ahora en el reino de Dios y vivir ahora en el propósito de Dios. Si tú mueres a ti mismo y no estás viviendo en el propósito de Dios, te vas a frustrar y vas a querer renunciar. Si tú decides menguar a ti mismo y dejar todo el mundo atrás, pero no buscas el reino de Dios, te vas a frustrar, te vas a agüitar y entonces vas a querer dejar todo atrás otra vez. Tienes al mismo tiempo que renovarte. Tienes al mismo tiempo, la fe es un verbo activo. Pistis, dice en el Nuevo Testamento. Pisteo es un verbo activo. No es un verbo que ahí lo dejé y ahí se queda. No, el pistis, la fe es algo que está constantemente trabajando en nuestras vidas. Tú no puedes dejar de trabajar en tu fe todos los días. Sí, tienes que menguar, pero tienes que trabajar al mismo tiempo en tu fe. Si no, vas a tronar. Todos ustedes o alguna vez han visto las escaleras eléctricas. ¿Saben qué son escaleras eléctricas? Imagínate, estamos en una lucha así tal cual, yendo en escaleras, subiendo escaleras, y esas escaleras están para abajo. Si tú en algún momento te cansas y ya no quieres seguir avanzando, subiendo, y la escalera va para abajo, y tú quieres subir y la escalera para abajo, y si te cansas y dices, ya no quiero nada, ¿qué es lo que va a pasar con la escalera? Te va a bajar hasta abajo, hasta lo último. Tienes que esforzarte todos los días, tienes que seguir todos los días, tienes que renovarte todos los días. Es una acción constante. No puedes vivir tú solo, no puedes hacerlo tú solo, depender de Dios. Tenemos que depender de Dios. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En dónde tenemos que poner la mira? Nuestros ojos en las cosas de arriba, en lo eterno. Tal vez no lo entendemos, tal vez la lucha que estás pasando no la entiendes, pero tu visión tiene que estar arriba, por encima de esa lucha, por encima de ese problema. Tu visión, tu esperanza, lo que tú anhelas tiene que estar por encima de esa lucha, y lo único que está por encima de eso es Dios, es el reino de Dios en tu vida. Punto número 1, ¿cuál fue? Necesitamos depender de Dios. Punto número 2, ¿cuál fue? Arregla tus pendientes, arregla tus asuntos. No puedes entrar a un lugar sin antes arreglar lo demás. Y punto número 3, versículo 8 de Deuteronomio, capítulo 20. Deuteronomio 28 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo. O sea, si alguien tiene casa, que se vaya, casa nueva. Si alguien tiene viña nueva, que se vaya. Si alguien está recién casado, que se vaya. Y imagínate, muchos se fueron. Y el versículo 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, están ante la lucha, están ante la batalla, dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelvas a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué significa medroso y pusilánime? Bueno, medroso significa se asusta de todo. Eso significa medroso. Se asusta de todo. De todo, o sea, pasa la mosca y se asusta, ¿no? Viene la araña y me va a comer la araña. O sea, un hombre medroso es un hombre que es asustadizo
y que o sea, se asusta de todo, pues. Y un hombre pusilánime, la palabra suena muy fuerte, pero un hombre pusilánime es alguien que no tiene ánimo, que alguien que no quiere seguir adelante, alguien que dice, pues como tú quieras, pues ahí como salga, pues esto. Ahora, pregunta, fíjate bien, punto número 3, si tienes miedo, mejor no vayas. 3, si tienes miedo, mejor no vayas. Aquel que salía a la batalla debía entender que la probabilidad de que muriera era muy alta. Estamos hablando del que tenía casa, posiblemente se iba a morir. El que tenía una viña, posiblemente también se iba a morir. El que estaba recién casado, igual también se moría. El asunto, un soldado que sale a la guerra, que sale a la batalla, tiene que entender que hay una gran probabilidad de que muera. Eso es muy alto. O sea, es más probable que muera él a que tú allí sentado en tu sillón viendo el fútbol, perder a tu equipo favorito, ¿no? Hay una posibilidad muy alta que ellos tienen cuando salen a la guerra, cuando salen a la batalla. Es una posibilidad muy alta. Tal vez va a morir, es posible que muera, está en el frente de la batalla. Y entonces, si tienes miedo, mejor no vayas. Ahora, el asunto aquí que nosotros como cristianos es que de cierto te digo que va a haber noches en tu vida. De cierto te digo que va a haber situaciones difíciles en tu vida. De verdad, vas a pasar por allí. Y si tienes miedo, pues mejor no vayas. Aquel que sale a la batalla tiene una gran posibilidad de morir. El que iba a la batalla debía estar dispuesto a morir. Fíjate bien, debía de estar dispuesto a morir. De lo contrario, la cobardía y el miedo a morir se iba a contagiar, se iba a propagar fácilmente con sus demás compañeros, o se propaga fácilmente con sus demás compañeros. Y dice, para que no se apoque el corazón de los que van a estar con él. O sea, para que no se haga poquito, para que no les contagies con miedo. Y aquí hay una pregunta: ¿de qué sirve un ejército cobarde? ¿De qué sirve un ejército que no quiere morir? O sea, tampoco estamos diciendo que vamos a morirnos todos juntos a la guerra. No, porque alguien que va a la guerra tiene que ser valiente y tiene que luchar. Pero imagínate a alguien que ya de antemano ya se murió. O sea, alguien que se está enrolando en las Fuerzas Armadas, se está firmando. A ver, ¿usted quiere ser soldado? Sí, yo quiero ser soldado. ¿Para qué? Para morirme, ¿no? ¿Para qué quiere ser soldado? Y entonces fírmela aquí y póngale aquí. ¿Qué tiene? ¿Por qué chilla? Pues es que me morí. O sea, alguien que ya se murió desde antes es alguien pusilánime y alguien medroso. Alguien que ya se murió desde antes de ir a luchar. Alguien que es cobarde es alguien así. El pueblo de Israel era así, ¿te acuerdas? Cuando en el libro de Números iban y mandaron a los 2 espías, y entonces los 2 espías llegaron de Israel, de Canaán, y le dijeron a Israel: es que hay gigantes y nos van a matar y todo esto. Y entonces ellos decían: ay de nosotros, que nos van a matar, a nosotros y a nuestros hijos nos van a matar. Y entonces Josué y Caleb los hacen callar. ¿Te acuerdas de esa escena? Les dicen: cállense ya, bola de cobardes, pusilánimes y medrosos. O sea, ya cállense, sí podemos, Dios está con nosotros. Punto número 3, si tienes miedo, mejor no te metas ahí, no vayas. Porque fíjate bien, piénsalo. Un cobarde, ¿qué es lo que hace un cobarde? ¿Qué es lo que hace un medroso, un pusilánime? Un hombre así en un ejército. Fíjate bien, para la oreja, despiértate, para la oreja. Un hombre en un ejército que es medroso, pusilánime, cobarde, fíjate bien lo que va a pasar. Alguien así no acata órdenes. Porque entonces el general le dice: hagan eso. Y ellos dicen: me voy a morir, ¿para qué? No acatan órdenes. Alguien que es cobarde cuestiona las órdenes. Y entonces, ¿por qué? Vayan para allá, marchen para allá. ¿Para qué? Para allá está lo más feo, para allá me van a matar. O sea, alguien que tiene miedo de morir no va a acatar órdenes, va a cuestionar las órdenes y va a hacer lo contrario a las órdenes que se le dan. Alguien que tiene miedo a morir. Alguien que tiene miedo a morir
piensa en las órdenes, así como que, a ver, déjame pensar, usted capitán me dice que yo haga esto y que yo haga aquello, pero a ver, déjeme pensar, a ver, mire, lo que pasa es que si yo lo hago así, entonces me van a matar, me van a hacer esto, me van a hacer aquello. Entonces piensan las órdenes, le piensan de más. Alguien que es cobarde en el ejército, entonces la victoria está comprometida. ¿Por qué? No van a ganar. ¿Por qué? Porque ya se murieron, porque ya perdieron desde antes, porque ya decidieron perder. La victoria está comprometida. Sí, un soldado, sí, alguien así tiene que entender: sé que voy a la guerra y sé que probablemente voy a morir, pero lo voy a dar todo. Y quiero hablarte otra vez del contexto. El día de hoy hablar de guerra, hablar de una situación así, tal vez es algo muy hasta fuera de los derechos humanos. No, es que quién sabe qué, y las guerras han hecho puro desastre y pura muerte y todo lo demás. Pero quiero que recuerdes, en aquel entonces, hace más de 4,000 años, no había policía, no había fuerzas de seguridad alrededor de las personas, no había alguien que los cuidara, no había alguien que viniera y se llevara a los malhechores a la cárcel para sacarlos otra vez, pero no había alguien que se los llevara. No había 911 para hablarle: oiga, es que mire que vienen aquí y unos muchachos y que vienen a robar mi casa y mira, vengan rápido, porque no había eso. ¿Cómo se defendía entonces la gente? Con sus propias manos. Entonces, ¿te imaginas a un hombre, jefe de familia, que vienen en contra de su familia? Y entonces ese hombre dice: ¿para qué lucho? ¿Para qué hago? ¿Para qué si ya me mataron? ¿Te imaginas un hombre así? Por eso dice un hombre medroso y pusilánime. Alguien que decía: no, pues ¿para qué lo hago? Al contrario de eso, la gente tenía que tener un sumo valor. Y entonces decir: tal vez me van a matar, tal vez me voy a morir, pero yo voy a darlo todo. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: el que quiera ir en pos de mí, dice Jesús, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Eso es lo que dice Lucas 9, 23. Y dice: el que quiera, o en otras palabras, el que quiera seguir a Cristo debe estar dispuesto a morir. ¿Ok? El que quiera seguir a Cristo debe estar dispuesto a morir. El día, mi hermano, que dejes de pensar en ti mismo, en las luchas, el día que dejes de pensar en ti mismo y luchar para ti mismo y por ti mismo en medio de tus luchas, ese día, el día que dejes de luchar por ti mismo y para ti mismo, vas a ver frutos de victoria en Dios. En ese mismo contexto, en Lucas capítulo 9, pero más adelantito, en otros versículos, unos hombres se le acercan a Jesús. Y Jesús, y se le acerca un publicano y le dice: Jesús, yo quiero seguirte a ti. Y entonces Jesús se voltea y le dice: aquí no tenemos para pagar a un publicano. Y el publicano se fue bien triste. Ahí, ese pasaje está en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Y entonces Jesús llega con otro y le dice: sígueme. Y entonces ese otro dice: déjame ir a enterrar a mis padres. Y le contesta a Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y viene otro y lo ve y dice: sígueme. Y el otro le dice: déjame irme a despedir de los de mi casa. Imagínate. Y dice: ¿sabes qué? Aquel que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno de seguir en este reino, no es digno de ir adelante. Mi hermano, si tú estás en Cristo, si tú estás viviendo en Cristo, tienes que entender que si tienes miedo, tienes que quitártelo. O sea, ya estás en el camino. Si tienes miedo, tienes que quitarlo de tu vida. El miedo te paraliza, lo vimos la semana pasada. El miedo no te hace dejar pensar, no te deja pensar. El miedo solamente lo único que va a quitar de tu vida son los frutos de la victoria de Dios en tu vida. Punto número 3, si tienes miedo, no vayas. Alguien cobarde, alguien pusilánime, alguien que no está dispuesto a morir, no es de parte del reino. Y déjame decirte algo también: en el reino de Dios, en lo que hablamos, en lo que predicamos, en lo que hacemos,
Tienes que estar dispuesto a morir. El mensaje que hablamos es: tienes que morir a ti mismo. Cuando hablamos de situaciones, cuando hablamos de pleitos, cuando hablamos de cosas así, tienes que morir a ti mismo. Si tú no estás dispuesto a morir a ti mismo, entonces este no es tu lugar. Si tú no estás dispuesto a morir a ti mismo, entonces esto no es para ti. Déjame te lo digo. Pero si tú estás realmente dispuesto a morir a ti mismo, morir a tus intereses y todo lo que ya hemos visto anteriormente, entonces Dios puede trabajar en ti. Pero tienes que buscarlo. No es nada más muero a mí mismo y ya, sino es muero a mí mismo, pero también me renuevo a mí mismo, sino también lo busco a Él, sino también decido estar con Él, sino también busco su presencia. Quiero estar con Él, para que entonces mueras a ti mismo y dejes que Él viva en ti. Punto número 1, necesitas depender de Dios. Punto número 2, ¿cuál es? ¿Cuál es? Arregla tus pendientes. Punto número 3, si tienes miedo, mejor no vayas. Y déjame decirte un puntito chiquito, nada más, el 4, versículo 9. Fíjate lo que dice. Ya voy a acabar, aguántame. Punto número 4, chiquitito. Dice: y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Punto 4, chiquitito. El liderazgo es necesario en tu vida. Punto 4 y último. El liderazgo es necesario en tu vida. El liderazgo en nuestras vidas nos indica para dónde debemos ir. El liderazgo nos da instrucciones, el liderazgo nos dirige, el liderazgo nos alienta, el liderazgo nos reconforta, el liderazgo nos da información de cómo van las cosas, el liderazgo nos anima y el liderazgo también nos sirve de ejemplo. Aquel que se dice líder, entonces le siguen también. ¿Quién es el que lidera nuestra vida? Se llama Jesús. Todo esto y más lo tenemos en Cristo. No podemos ir a la lucha sin Cristo. Él tiene que ir frente a nosotros, como ese oficial, dice, y los oficiales se ponían enfrente de la batalla, pero también tenemos que darle el lugar a Cristo que le corresponde. Muchas veces queremos que Cristo esté al frente de nuestra batalla, pero le damos el último lugar. Le damos el último lugar en nuestro tiempo, le damos el último lugar en nuestra vida, en nuestras fuerzas, en todo, le damos el último lugar. Pero queremos sí que esté al frente, y queremos sí que Él vaya y que luche, y queremos que esté con nosotros mano a mano, pero lo dejaste atrás. Hay como 50 kilómetros de tu vida cristiana donde ya dejaste atrás a Jesús y tú estás caminando solo. ¿No te has dado cuenta? El liderazgo en tu vida es necesario porque te dirige, te alienta, te sirve de ejemplo y te da información, pero ya lo dejaste atrás. Jesús es el mando, Jesús es el capitán, Jesús está a la cabeza o debe de ir a la cabeza del pueblo de Israel. Busca Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17. Fíjate lo que dice. Colosenses 1, 17 dice: y Él, está hablando de Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es? Es Jesús. No podemos ir, no debemos ir solos. Es Jesús quien va al frente, pero déjale su lugar. Es Jesús quien va a luchar por ti, pero déjale su lugar. Es Jesús quien va a hacer las cosas, quien te va a dar la victoria, pero déjale su lugar. No lo dejes guardado, no lo dejes atrás, no te olvides de Él. Y aunque la lucha sea difícil, tienes que depender de Él, arreglar tu vida, arreglar tus asuntos y dejar el miedo atrás. Solamente los valientes somos llamados. Y aquí la pregunta: ¿quieres realmente ser? Y todos podemos tener miedo, pero realmente el miedo se vence en la presencia de Dios. Para terminar, quiero decirte esto: si estás pasando por luchas, si en tu vida están las cosas difíciles, si tú piensas, si tú sientes que ya no aguantas, que ya no puedes, y sobre todo, porque aquí hay dos cosas, sobre todo si estás solo, sin Cristo, quiero invitarte a que tú le digas a Cristo en tu corazón: Señor, ven y toma mi vida.
Señor, ven y toma mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Rey. Si tú no has hecho a Jesús como tu Señor y Salvador en tu vida, entonces te invito a que lo hagas. Y al final te espero aquí y yo te puedo ayudar. Y por el otro lado, si tú estás viviendo una lucha difícil en este momento, si tú estás viviendo una situación difícil en este momento, si no encuentras pies ni cabeza, queremos orar por ti. Vamos a poner aquí unas sillas. Estas sillas me ayudan ahorita, esas 4 sillas aquí me ayudan. Y vamos a orar por ti. No estás solo. En primer lugar, Jesús está contigo. Pero espero que hoy Dios haya hablado a tu corazón. Ponte en pie, vamos a orar. Señor Jesús, queremos darte gracias, Padre, por este día. Queremos darte gracias porque cada día, Señor, podemos confiar en ti, Dios, y no solamente de dientes para afuera, Señor, sino queremos realmente confiar con nuestro corazón, confiar con nuestra vida, confiar, Señor, que tú nos ayudas, que tú nos bendices, que tú estás ahí con nosotros. Señor, y en medio de esa lucha, lo único que queremos escuchar es tu voz. Lo único, Señor, que buscamos es escucharte.